La Unión Europea cae en desgracia por apoyar las políticas del país del norte contra Rusia. Hace unas horas, el grupo de los G7, entre los cuales se encuentran Alemania y Estados Unidos, anunciaron a los cuatro vientos, a los medios de comunicación, la imposición de topes al precio del petróleo ruso en el mercado mundial. Sin embargo, para su desgracia, desde Rusia se anunció que el suministro de gas ruso por el Nord Stream 1, cortado por mantenimiento, no volvería de manera indefinida. El encarecimiento de los precios del gas y la energía ya habían desencadenado una crisis en Europa. Sin embargo, la última decisión anunciada desde Rusia desató una crisis apocalíptica energética en Europa, cuyas consecuencias son realmente imprevisibles. Así, por ejemplo, hace unas horas el segundo mayor fabricante de acero del mundo anunció que cesaría su planta en Europa. En la nota publicada señala que ArcelorMittal, el segundo fabricante de acero del mundo, fue la última empresa industrial que ha anunciado el cierre de una planta en Europa debido a la subida de los precios del gas y la energía. ArcelorMittal cerrará uno de sus dos altos hornos en su planta siderúrgica de Bremen, Alemania, a partir de finales de septiembre y hasta nuevo aviso, debido al exorbitante aumento de los precios de la energía, según informó la empresa en un comunicado este viernes. La nota señala que los elevados precios de la energía están socavando la competitividad de la producción de acero y la empresa toma esta medida en Alemania porque no puede operar todas las plantas de forma económica, señalaron desde ArcelorMittal. El gigante siderúrgico también citó como motivo de su decisión la débil demanda del mercado, las perspectivas económicas negativas y la persistencia de los elevados costes del CO2 en la producción de acero. El delegado consejero de ArcelorMittal en Alemania señaló: los elevados costes del gas y la electricidad están ejerciendo una fuerte presión sobre la competitividad. Además, a partir de octubre se aplicará la tasa sobre el gas prevista por el gobierno alemán, lo que supondrá una carga adicional para nosotros, declaró Rainer Blackstein, consejero delegado de ArcelorMittal. El consejero de ArcelorMittal hizo un llamamiento a los políticos para que tomen medidas urgentes para controlar inmediatamente los precios de la energía. La nota señala también que numerosas fundiciones de Alemania en Europa también han cerrado en las últimas semanas debido a los elevados precios de la energía. Una nueva medida en contra de Moscú. Los ministros de finanzas del G7 llegaron a un acuerdo para imponer un tope a los precios del petróleo ruso y sus derivados. La medida solamente permitirá el traslado del petróleo si es vendida a un precio igual o menor al fijado por la coalición. Los ministros del bloque, conformado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia y Japón, confirmaron el objetivo de la decisión. Queremos limitar los ingresos de Rusia y al mismo tiempo reducir el daño económico a nuestras sociedades. Este tope de precio en las exportaciones de petróleo ruso están diseñados para reducir los ingresos de Putin. En ese contexto, hace unas horas, desde Hungría, país perteneciente a la Unión Europea, se ha confirmado que Europa ingresó a un debilitamiento catastrófico por el conflicto en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, señaló: este conflicto y su efecto devastador en el suministro de energía está creando condiciones en Europa que conducen a un debilitamiento catastrófico del continente y de la propia Unión Europea, señaló, citado por el portal húngaro Origo. Szijjártó también admitió que los líderes del bloque comunitario no han podido evitar que los ciudadanos europeos paguen el precio del conflicto ucraniano. Hace unas horas, analistas manifestaron que la situación actual de la Unión Europea es culpa de su clase política encaramada en el poder por años. Escuchemos su análisis. Tenemos el G7 analizando el tope al petróleo. ¿Tiene sentido un tope al petróleo ruso en un momento en el que el petróleo ruso lo que puede hacer es, si sale una parte del mercado, nos dispara el precio del petróleo pero a las nubes? No tiene ningún sentido. Yo no sé a quién se le ocurre semejante. Si tuviéramos nosotros petróleo, igual tienes un poder de negociación, pero Europa no tiene petróleo. Es decir, no tiene ningún sentido que tú a tu proveedor le digas que le vas a topar el precio. O sea, pues directamente no te vende y se lo vende a otro. O sea, es que no tiene yo no le veo ningún sentido. No tengo ninguna fuerza de negociación para poder exigir unos precios a nuestros proveedores. La clave fundamental para empezar a ver a partir del lunes es cómo Europa deja ya esas cosas en el que intenta topar algo que acaba de darse un guantazo contra la pared, dándose cuenta de que no se puede topar lo que uno no tiene. Ojo, porque
Rusia le acaba de mostrar toda la crudeza. Ayer Gazprom le dijo a Europa: hay que hacer más reparaciones y no sé ni cuándo te voy a devolver el gas. Y ahí todos los temores, aquella sensación de estar encogido solo esperando a que te digan que ha vuelto el gas, pues es que ni va a volver. Lo decíamos el día 31, el jueves, cuando decíamos, bueno, es que Europa está así, diciendo, madre mía, a ver si me devuelve el gas. Bueno, no me devuelve el gas, venga, voy a toparle el petróleo. Es decir, está la fotografía o la metáfora es de un continente, o unos políticos, más bien, los europeos, von der Leyen a la cabeza, en el que creen que tienen un martillo, que Putin tiene la mano encima de la mesa y que pueden golpearle y golpearle. Miren, la realidad está tan lejos de eso, metafóricamente, por supuesto. La realidad está tan lejos. Europa tiene una dependencia absoluta energética, absoluta. Y ahora mismo la clave fundamental está en ver cuánto va a caer el Producto Interior Bruto de Europa si esto sigue durante mucho tiempo. Miren, la respuesta es sencillísima de cuánto va a caer, pero sencillísima. No lo sabe nadie. Es decir, es un escenario tan nuevo, tan complicado, tan difícil de ver de todas las aristas, una Europa donde no le llega la energía y tiene que hacer cortes energéticos. Eso es de lo que estamos hablando, que no se puede estimar si la caída va a ser del 5% del conjunto de Europa, si el paro se va a lanzar 10 puntos por arriba. Cualquier cosa que digamos, hay que reconocer por parte de los economistas que cualquier cosa que digan no va a tener el suficiente fundamento, la profundidad de análisis suficiente. Y vamos a ver un montón de análisis la semana que vienen a recoger lo que había venido. Cójanlos con pinzas. ¿Puede caer un 5%? Sí, y un 8%, y un 3%, o un 6%. Es decir, no se deje engañar. Puede pasar cualquier cosa. La clave fundamental es que Europa no puede salir adelante sin el gas ruso ahora mismo. ¿Por qué? Miren, principalmente porque era imposible hacer una transición en 3 meses o en 5 meses de lo que no se ha hecho en 15 años. Ahora resuenan las palabras de Donald Trump a Angela Merkel diciéndole en una cumbre del G7 que tenía a Europa una dependencia excesiva, principalmente a Alemania, y que más le valía empezar a virar hacia otras alternativas. Y a partir de ahí empieza el caos europeo. Políticos que han tomado malas decisiones en el último año y medio, sobre todo en política energética, ministros de energía que han hecho lo mismo que si hubieran puesto un espantapájaros en Bruselas para tomar las decisiones en política energética. Se les llena la boca de decir ahora el tope al petróleo ruso. Bueno, pues vale. Es decir, no se ha visto en ningún sitio lo que Occidente, a su cabeza Estados Unidos, pero sufriendo sobre todo todas las consecuencias Europa, está haciendo en los últimos tiempos. Llevamos desde marzo simplemente diciendo de qué manera sancionamos y ahora topamos. Primera temporada y segunda temporada de la serie. Vamos a sancionar, vamos a topar. Y de repente te encuentras con que no hay ni que sancionar ni que topar, que directamente no te quieren vender. La situación de Europa ahora mismo es dramática. Y los europeos no son conscientes, o no somos conscientes ahora mismo del riesgo que significa para la calidad de vida, para el bienestar social y para la industria, los negocios, lo que ayer Gazprom le dijo: mira, aquí tienes la fotografía, no te lo devuelvo el gas. A partir de ahí, el G7 avanzó en el tope al petróleo ruso. Pues vale, vamos a ver qué topáis, igual que el gas. Si no hay gas, pues deja de topar. Y aquí vienen dos cuestiones clave. Una, ese exceso de subvención que tiene Europa, en el que en varios informes que se conocieron ayer apuntaban que la mejor manera de pelear contra el gas ruso y su subida, contra el precio, era el precio. Un precio elevado haría que se dejara de consumir, que cambiaran los ámbitos del consumo, etcétera, etcétera, para luego hacer reformas estructurales que Europa no ha querido hacer durante los últimos 15 años. Es que no han querido hacer nada. Es que sobre los políticos europeos podríamos pasarnos 10 años enteros hablando, y con un problema fundamental, que siguen ahí. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.